Hola a todos, bienvenidos un día más a Cocina con Malek, espero que estéis todos muy bien y el vídeo de hoy es una receta de cinnamon o rollos de canela, muy fáciles de preparar. Si queréis saber cómo se hace, seguir el vídeo hasta el final. Primero voy a preparar la mezcla que deja el cinnamon muy hidratado y dura bastantes días. Aquí tengo unos 165 mililitros de agua y le voy a añadir 30 gramos de harina. Lo voy a mezclar muy bien y lo voy a llevar al microondas. Después de un minuto en el microondas, esta es la textura que tiene la mezcla. Como veis, la voy a dejar aparte y enfriar un poco. Y voy a traer el bol de la amasadora. Y voy a echar en el bol unos 20 gramos de azúcar. Podéis cambiarlo con el miel si queréis. Y le voy a añadir 8 gramos de levadura de pan. Y 165 mililitros de leche tibia. Y lo voy a dejar aquí aparte hasta que se active la levadura. Y luego ya seguimos con los otros ingredientes. Como veis, la levadura ya ha hecho unas burbujas y está activa. Y ya podemos añadir los otros ingredientes. Voy a añadir la mezcla que he preparado antes. Voy a añadir un huevo. Y voy a añadir 75 gramos de mantequilla. Y voy a añadir 400 gramos de harina. Y voy a terminar de amasarla con la amasadora. Para la preparación de la salsa que voy a poner en el fondo del molde, tengo aquí 120 gramos de azúcar moreno y le voy a añadir 100 gramos de mantequilla. Cuando empiece a hervir, lo retiro del fuego antes que se caramelice. Al retirar la salsa del fuego, la voy a echar en el molde. Para terminar de rellenar el molde, aquí tengo nueces cortadas muy finas. La voy a echar encima de la salsa. Para el relleno de la masa, tengo aquí una cantidad suficiente de azúcar moreno. Le voy a añadir una cuchara pequeña de canela y le voy a añadir un poco de nuez moscada. Después de haber fermentado la masa, como veis, se ha doblado el tamaño. Vamos a empezar a formarla. Como he dicho, he estirado la masa de forma rectangular de 50 por 40 centímetros. Aquí tengo mantequilla derretida. Voy a untar la masa con mantequilla. Después de untar toda la masa con mantequilla, voy a espolvorearla con la mezcla que he preparado con azúcar moreno y canela. Voy a empezar a darle vueltas sobre sí mismo así, haciendo rollo. Voy a intentar cerrar así los bordes de la masa para que no se abra.
voy a marcar primero las medidas, voy a poner 3 dedos y voy a marcar con el cuchillo, que son unos 4 centímetros. Así que voy a esta medida, 3 dedos y haciendo una marca. Voy a usar un trozo así de hilo para cortar, siempre hay que echarle harina por abajo para que se mueva el hilo por debajo, cruzando y cortando. Pues esta es la forma que tiene. Y voy a seguir cortando así hasta terminar todo de cortar. Al terminar de cortarlo todo, voy a traer la lata del horno y voy a ir poniendo en la lata. Voy a taparla con papel film y la voy a dejar hasta que se fermente. Después que se han fermentado los rollos de canela, como veis, los voy a meter al horno a 180 grados